Firma la presidenta Claudia Sheinbaum los decretos que convierten en derechos constitucionales los programas sobre vivienda, protección animal, pensión para adultos mayores y apoyo para discapacitados. Más tarde fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Descartada cualquier posibilidad de que el ejército de Estados Unidos intervenga en nuestro país para combatir el narcotráfico, asegura la jefa del Ejecutivo Claudia Sheinbaum. Puntualiza que habrá una colaboración con respeto entre ambos países. Lunes negro para Grupo Electra. Las acciones bursátiles de esta empresa propiedad de Ricardo Salinas se desploman cerca de 70%. Esto implica una pérdida nominal de casi 5,000 millones de dólares. En el mundo continúa en picada la popularidad del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Una encuesta indica que 72% de los canadienses considera que debe renunciar. Lo responsabilizan del aumento de la delincuencia, de mantener al gobierno más centralizador de la historia, de la escasez de vivienda y de las altas tasas hipotecarias. Radio Educación tiene nueva directora. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, designa a la destacada comunicadora Fernanda Tapia, nueva directora general de la ya centenaria emisora cultural del Estado mexicano. Tiene la encomienda de renovar una estación que busca difundir las expresiones culturales más diversas y arraigadas entre los mexicanos. Son imágenes de Tlaxcala. Se encuentra habilitada ahí una réplica de lo que es el corazón de Disney. Ahora, en estas fiestas, es Navidad próximamente y ya se instaló este parque temático de diversiones. Lo que hemos visto es un castillo y, por supuesto, los personajes más icónicos de estas fechas. El Cascanueces, el Rey de los Ratones, los nacimientos mexicanos que no pueden faltar, los Reyes Magos, y todo lo que implica conocer el mágico mundo de Disney que llegó al Zócalo de Tlaxcala. Está ubicado, como sabemos, en el centro del país y reconocido por ser cuna del mestizaje. Y a cerca de una hora y media. Y a cerca de una hora y media de la Ciudad de México, depende cómo te vayas. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días. Un buen pretexto para visitar Tlaxcala. Martes 3 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, Jimena Raya, Magdalena Alejo, Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Nos pueden ver también en la página de 11 Noticias Digital. Y les recordamos que también nos pueden seguir a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras a través de la señal internacional. Y por supuesto, como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios, y lo pueden hacer a través del hashtag 11 Noticias. Y también pues ahí tenemos nuestro código QR para que lo escaneen, sigan toda la información de 11 Noticias y participen con nosotros en nuestra pregunta del día, que también es muy importante porque conocemos cómo piensan y sabemos que nos están siguiendo en este espacio. Así es, Guadalupe, y el día de hoy lo que les preguntamos es si consideran que los espacios públicos en su comunidad son accesibles para personas con discapacidad. Hay que recordar que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Claro, y que nos la digan, nos la cuenten en redes sociales. Ahí está Facebook, ahí está Twitter, y más adelante, como saben, en la dinámica leeremos sus mensajes en este espacio. También a la mitad del mismo estaremos conociendo sus respuestas y vámonos directo con los detalles. Son 3 las reformas constitucionales anunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que ya son oficiales. Las firmó
estos decretos en Palacio Nacional relacionados con el bienestar, la vivienda, la protección animal, reformas que se publicaron en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación y ya se convierten en derechos. Algunos programas sociales ya lo eran y se suman estos nuevos. Con la modificación a los artículos 4 y 27 de la Constitución, se garantizan pensiones para adultos mayores a partir de los 65 años. También apoyos económicos para personas con discapacidad y el derecho a la rehabilitación de personas menores de edad. Respecto a la reforma de vivienda, el artículo 123 transforma en favor de las personas trabajadoras que buscan todas las empresas. Sin embargo, en su giro están obligadas a proporcionar a sus empleados hogares adecuados mediante aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Además, las y los trabajadores podrán acceder a viviendas en arrendamiento social si pagan mensualmente una cantidad que no exceda del 30% de su salario. Posteriormente ya podrían adquirir estas propiedades. Finalmente, con estas reformas en materia de protección y cuidado animal, que también firmó la presidenta Claudia Sheinbaum, los artículos 3, 4 y 73 prohibirán el maltrato animal, en tanto que el Estado deberá garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Como hemos venido haciéndolo, vamos avanzando en la reconstrucción de nuestra Constitución, dándole todo el andamiaje constitucional a esta nueva forma de gobierno. Y bueno, también en la conferencia matutina de este lunes, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el Estado mexicano va a garantizar la rehabilitación de personas que padecen alguna discapacidad con prioridad para menores de 18 años de edad. Actualmente, casi 1,5 millones de personas con esta problemática reciben la pensión del bienestar, con un apoyo de 3,100 pesos bimestrales por persona. Y para este año tenemos una inversión de 27,860 millones de pesos. Ha sido ya dispersado en su totalidad. El día sábado concluimos la dispersión del bimestre en noviembre y diciembre. Ariadna Montiel destacó que más de 3 millones de niñas y niños reciben terapia gratuita. La inversión pública en el programa supera los 76,000 millones de pesos en los últimos 3 años. También la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para 2025 aumentará el presupuesto para la rehabilitación de más de 26,000 niñas y niños con alguna discapacidad. Que hace sentirnos a todas y a todos los mexicanos muy orgullosos. El próximo año vamos a estar destinando 900 millones de pesos a la Fundación Teletón para poder apoyar a las personas para que puedan tener acceso a esta rehabilitación. Además de los 28,000 millones que estamos destinando a las familias para su rehabilitación. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que desde este 2 de diciembre la rehabilitación quedó establecida como un derecho constitucional. Así que digo que es un día especial, es un momento histórico para México, el que quede establecido en las letras de la Constitución este derecho y al mismo tiempo esta firma que nos compromete. Y hoy precisamente, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una condición de vida que tiene casi el 15% de la población, hay un reto enorme para quienes son amigos, familiares, compañeros de trabajo de las personas que tienen esta condición. Nadie está exento de padecer en algún momento de la vida una discapacidad y por ello el llamado es hacer conciencia y a todos juntos sumarnos para integrar a las personas con discapacidad, ser una sociedad más incluyente este 3 de diciembre y a lo largo de todo el año. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La historia. Se dice persona con discapacidad y no persona discapacitada. Se dice persona con discapacidad y no personas con capacidades especiales o con capacidades diferentes. Se nos ha negado todo, se nos ha dicho en todo el tiempo que no merecemos nada, que todo lo poquito que nos dan es como por favor, es como porque pues di que te fue bien, di que te tomamos en cuenta. En México viven más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad. La discapacidad puede ser visual, auditiva, motriz, intelectual, no visible
o múltiple. La discapacidad tiene que ver directamente con el entorno y las barreras que vivimos de manera cotidiana y que hay entornos más discapacitantes que otros. Es una condición que vuelve diverso el funcionamiento de una persona y ese funcionamiento puede ser a un nivel físico, a un nivel intelectual, a un nivel psicosocial. ¿Es esta una sociedad para todas las personas? La discriminación estructural o la infraestructura, lo tangible, y la otra tiene que ver con discriminaciones sociales, ¿no? Que puede ser una barrera de actitud, una barrera de rechazo, una barrera social que no precisamente tiene que ver con lo arquitectónico o la estructura. Sin embargo, también hay lo que se conoce como la discriminación indirecta, que es cuando, por ejemplo, una empresa te dice, es que yo no tengo problema con que aquí las personas con discapacidad sean bienvenidas en este espacio de trabajo, pero a lo mejor es un tercer piso y no hay un acceso. Las personas con discapacidad son eso, personas, y como tal, sus derechos deben ser respetados. Los sanitarios, los estacionamientos, los vestidores, las rampas, todos estos espacios que han sido diseñados para las personas con discapacidad y no se respetan, es cuando pues se vulneran nuestros derechos. No nos contemplan para tener acceso a la educación, a que se nos considera tener a formar una familia, en todos los aspectos y todos los derechos como cualquier otra persona. No contemplan a las personas con discapacidad. Es importante respetar su individualidad e independencia. Antes de tocarles o agarrar sus elementos de apoyo para ayudar, es necesario preguntar si necesitan ayuda o cómo se les puede brindar atención. ¿Cómo pueden 1.000 millones de personas en el mundo ser una minoría? 85 millones de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe es una minoría. Somos un mundo de personas, somos una población minorizada que merece dignidad, que merece respeto, que merece oportunidades y que merece participación en cualquier ámbito de su vida. De existir las condiciones para todas las personas, el 50% de las personas con discapacidad no estarían fuera del mercado laboral. Que nunca más haya un mundo sin ellos, ellas y ellas. Reconocernos como una comunidad diversa y pues que fluyamos siempre en amor. La verdad es que la vida nos presenta retos a todos, no nada más a las personas con discapacidad. 11 Noticias, Nicte Hagerman. Y bueno, en su lucha y búsqueda de independencia económica y autonomía, este 4 de diciembre el Movimiento de Personas con Discapacidad va a realizar el Discafest. Quienes acudan van a poder participar en actividades culturales, discatianguis y muchas otras actividades más. Tendremos Feria del Empleo y Bolsa de Trabajo para personas con discapacidad. Tendremos un foro de vida independiente sobre el derecho a la vida independiente con diferentes especialistas, incluso un intercambio cultural con personas que vienen de Japón. Tendremos también un Discatianguis, que es esta iniciativa que busca fortalecer a emprendedores con discapacidad, cuidadores y familiares de personas con discapacidad. Precisamente, y si alguna persona quiere formar parte de esta Feria del Empleo o quiere participar, bueno, solo deben de acudir con su currículum impreso y la cita para la comunidad con discapacidad, y quien quiera aliarse a ella es el miércoles en el Centro Cultural El Rule Comunidad de Saberes. Este se ubica sobre Eje Central en el Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también a propósito de este día, los invitamos a que visiten el micrositio que preparó 11 Noticias Digital con motivo de la conmemoración de este 3 de diciembre. Se puede encontrar información de todo tipo, historias y, muy importante, también hay agenda de eventos para todas y todos a propósito de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Visiten el sitio en 11noticias.digital. Y en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad queremos agradecer la comunicación con la periodista Katia de Artigues, quien ha dedicado su vida a visibilizar las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad. Katia, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guadalupe. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Oye, Katia, pues hoy es un día importante a nivel internacional, a nivel mundial. Hay un lema que tiene pues el día de hoy, que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y yo te he escuchado a ti
que en tus redes sociales y en las entrevistas y en cualquier espacio y vos que tienes para hablar de las personas con discapacidad, retomas esto y agregas, hay mucho que hacer. Sí, muchísimo que hacer, porque efectivamente este lema de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es una pieza legislativa de derechos humanos, pues nuestra, que nos hace sentir además muy orgullosos porque la propuso un mexicano al mundo. Así es. Dice esto, y muchas veces se toman decisiones sobre personas con discapacidad sin consultarles a ellos, a ellas, a ellas. Y esto está muy mal. Efectivamente hay muchísimo por hacer. Justamente ayer en la mañanera me dio mucho gusto que la presidenta confirmara que habrá, todo el sexenio de López Obrador no hubo una unidad administrativa, todavía no sabemos bien a bien si se tratará de una versión del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o no, en fin, pero va a haber un encargado. Pedro Ortega sería la cabeza, un diputado con discapacidad, bueno, un exdiputado, que pudo haber sido senador por acción afirmativa, sin embargo no llegó, que vive con discapacidad, y esto es una buena noticia porque, como le decía ayer justamente a la presidenta Sheinbaum, en cada una de las acciones del gobierno, en cada una de las acciones de la sociedad, en cada una de las acciones de cualquier cosa, habría que contemplar a personas con discapacidades. Ahora, ¿cómo estamos en el tema que hemos avanzado? ¿Qué destacarías que ha sido el principal logro de la sociedad como tal, el principal logro de las organizaciones de la sociedad civil y el principal reto pendiente o también logro dentro de la administración pública hacia las personas con discapacidad, Katia? Qué buena pregunta. Mira, un logro lo estamos viendo ahorita en la pantalla, Guadalupe. ¿No? Tenemos a una invitada que tiene una discapacidad psicosocial, tenemos a una conductora y tenemos una intérprete en lengua de señas, gracias a ella, por cierto, que está haciendo que esta transmisión, que los medios sean accesibles para personas con discapacidad. Ese es uno de los grandes pendientes que tenemos. No todas las transmisiones son accesibles para personas con discapacidad. ¿Qué hemos avanzado como sociedad? Pues yo creo que hemos avanzado un poco más en la conciencia de lo mucho que falta, ¿no? Por ejemplo, de algo tan sencillo como una rampa en las calles, ¿no? Ya por lo menos sí nos da un poco de pena ver, por ejemplo, la imagen que hace un momento vimos en la pantalla de una persona ciega bajando las escaleras, ¿no? Que le cuesta muchísimo trabajo. ¿Qué le falta al movimiento de organizaciones de la sociedad civil? Pues quizá tener una voz más en común para lograr más cosas. Hemos logrado bastante gracias a, por ejemplo, una unión de 50 organizaciones que incluye el movimiento de personas con discapacidades, pero universidades, pero expertos. Tenemos pues las propuestas que Claudia Sheinbaum hizo al respecto de personas con discapacidad, más allá de las pensiones para el bienestar y lo que se anunció ayer de la millonaria rehabilitación, ¿no? Este millonario donativo al Tenetón para hacer posible, no sé si con ese dinero pueda ser posible en realidad la rehabilitación universal, pero es un paso más allá. Y yo creo que lo que falta en muchos gobiernos, no solamente el federal, sino en todos los gobiernos, me quiero referir, es esta conciencia de, voy a decir dos palabras domingueras, pero las explico rápidamente, de la interseccionalidad y también de la transversalidad. Es decir, que las personas con discapacidad están de manera horizontal en todas las decisiones del gobierno, en todas las decisiones, siempre y cuando tengan que ver con personas, y que también las personas con discapacidad, pues la mitad son mujeres, por ejemplo, de entrada, entonces tienen una doble discriminación, que hay personas indígenas, que hay personas de la comunidad LGBT, en fin, que hay muchísimas, que no solamente somos, bueno, nunca somos una etiqueta, ¿no? Sino que pertenecemos a distintas comunidades y que además la discapacidad está a la vuelta de la esquina para todas las personas, para todas. No hay una vacuna contra la discapacidad, y a medida que crecemos y vivimos más años y nos convertimos en personas mayores, hay muchísimas más posibilidades de vivir con una discapacidad. Y esto no es una tragedia. La tragedia es la discriminación, y eso es lo que hay que, pues, atacar. Claro, hablamos de las personas con discapacidad, pero está... no es el otro lado de la moneda, es la persona que está al lado de la persona con discapacidad. Tú has hablado también del Sistema Nacional de Cuidados como parte importante
de este tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Katia? Sí, esto es súper importante, qué bueno que lo mencionas, Guadalupe, porque la discapacidad se vive en familia. Por cada persona con discapacidad hay una familia que también es impactada por la discapacidad de esta persona. Es decir, si tenemos a 20 millones de personas con discapacidad en el país, estos y limitaciones, pues, pero que siempre hemos sostenido, al menos en Yo También, que deben ser consideradas personas con discapacidades para así llegar pues a la cifra que la ONU dice que existe en toda población, ¿no? Que es al menos el 15%. Si estas 20 millones lo multiplicas por 4, pues son 80 millones de personas que viven con una persona con discapacidad o son una persona con discapacidad. 2 de cada 3 mexicanos y mexicanas. Por eso su programa en Canal 11, 80 millones, tiene tantísimo éxito y se llama así justamente, porque son 80 millones. Entonces, son personas con discapacidad que necesitan ser cuidadas también, pero también de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus decisiones. No son niños, niñas, adolescentes, y aún a los niños, niñas y adolescentes hay que respetar su voluntad. Eso es algo que tenemos que dar un paso más allá, pero también visibilizar pues todo el trabajo diario, claro. y yo diría que arduo, a veces cansadísimo, que viven las personas que se hacen cargo del cuidado de personas con discapacidad, sobre todo aquellas que necesitan muchísimos apoyos y que necesitan ser reconocidas, apoyadas, también capacitadas en muchos casos. Katia, te queremos agradecer mucho la comunicación esta mañana, te mandamos un abrazo y gracias. Te seguimos también en tus redes sociales si queremos más información y también en Yo También. Gracias, Katia, fuerte abrazo. Gracias a ti, Guadalupe, los esperamos en yotambién.mx. Claro que sí, gracias a Katia de Artigas y buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos, tenemos más información al volver. Nuestra pregunta del día, nuestro código QR estarán apareciendo constantemente en pantalla. Volvemos. A las 6:30 en el centro del país continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11, 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Seguimos sumando voces a esta campaña. Es tiempo de mujeres sin violencia, el hashtag mensajes para concientizar, uno más de 11 Noticias. Hola, soy Aline Espinosa, soy parte del equipo de 11 Noticias Digital. Que te digan que a las mujeres nos acosan porque nosotras lo provocamos no es normal, es violencia. Y bueno, ahora hacemos contacto con Jorge Guerrero, director general de Servicios al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para hablar sobre este programa Colibrí Viajero de Plata que está enfocado en adultos mayores. Buenos días, director general, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Primeramente agradecerles el que nos permitan llegar a ustedes, a las tantas y tantas personas que ven este noticiero en la mañana. ¿Qué tal? A sus órdenes. Gracias. Sí, pues ya informábamos ayer sobre este programa que arrancó pues de manera muy festiva, llevándose a adultos mayores a las playas de Acapulco. Les tenía muy contentos. Observamos testimonios de personas muy emocionadas porque incluso era la primera vez que iban a conocer el mar y pues por supuesto que eso despertaba gran alegría. Cuéntenos por favor de este programa Colibrí Viajero. Claro, te platico. Muchas gracias. Mira, la jefa de gobierno, Clara Brugada, instruye a la Secretaría de Turismo, la maestra Alejandra Fausto, que es ahora la titular de esta secretaría, arma un plan, una estrategia que permite, nosotros tenemos ya el Colibrí Viajero, que es el programa de turismo social que atiende a los habitantes de la ciudad, donde cruzamos las alcaldías del norte con las del sur, las de oriente con poniente, y nos permite que los habitantes sean los primeros beneficiados del turismo en esta ciudad, conocer su patrimonio. Tenemos 64 rutas, hablar de la cultura. El 80% de nuestros participantes
disfrutan de la cultura y la demanda. Entonces, a partir del colibrí viajero, que es la base, sale una ala, vamos a decir, del colibrí, que se llama Viajeros de Plata. Viajeros de Plata tiene como eje atender a los adultos mayores de esta ciudad y invitarlos, de acuerdo a las indicaciones del gobierno, a hacer una alianza estratégica. Vamos a hacer una alianza con otros estados y estos adultos van a ser los primeros que se van a unir a esta alianza. Van a poder viajar a diferentes ciudades, a diferentes estados, sobre todo la zona metropolitana, que es en la que se va a iniciar esta alianza. Y en esta ocasión nos toca visitar Guerrero, Acapulco, que tanto nos necesita para la recuperación de las desgracias naturales que ha tenido en los últimos meses. Nos vamos con casi 500 adultos, nos fuimos a la playa, nos divertimos muchísimo, visitamos la quebrada, vimos los clavados, que hay una gran alianza con los clavadistas, con el líder de los clavadistas, que pronto vamos a tener sorpresas que también les vamos a pedir que nos ayuden a difundir. Fuimos a pie de la cuesta, paseamos en Tamarindo, en la zona de la playa de Tamarindo, fuimos al centro histórico y recorrimos Bonfil, tuvimos un ballet, hicimos meditaciones, hicimos yoga, cantamos un concurso de baile. En realidad estamos muy contentos, ellos estaban felices. Tenemos grandes datos que hay que atender, ¿no? Los adultos, por cuestiones de soledad, de falta de compañía, de cuestiones de presupuesto, de económicas, no salen. Y desafortunadamente, al no atender esta razón, nosotros estamos teniendo un error porque se nos van a enfermar y esto nos cuesta al Estado. Entonces hay que atender esta población, pero sobre todo desde una visión humana, ¿no? Donde nos permita comprenderlos, que en la medida que ellos estén bien, cuando se habla de un turismo de transformación, como lo pide la secretaria Alejandra Fausto, es justo eso, es transformar emociones, transformar enfermedad en salud, transformar soledad en compañía, transformar estas personas que en algún momento dieron lo mejor para nuestra sociedad, hoy están siendo atendidos también por nosotros. Y esto de verdad ha sido sorprendente, el resultado ha sido impresionante, los testimonios, tú los dices y son verdaderamente bellos escucharlos. Jorge, pues con esto que nos narras, las actividades que se tienen planeadas para las personas adultas mayores, particularmente en Viajeros de Plata, pues incluye hospedaje, incluye la transportación, y mencionabas al inicio que esto se hace gracias a un convenio de colaboración con distintos estados. Háblanos, por favor, pues de ese convenio, ¿con qué estados se tienen pensados ya futuros viajes? Mira, el convenio se está detallando. La intención es que en breve se vaya a firmar a nivel de gobernadores y se tiene la ciudad ya trabaja una propuesta metropolitana donde se está integrando ya los estados vecinos y no podía faltar que en esta propuesta estuviera el turismo social como prioritario. Entonces, vamos a hacerlo con Morelos, con Puebla, con Querétaro, el Estado de México, con Tlaxcala, es un metropolitano un poquito más amplio, hablando del estado de Guerrero. En su momento estaremos también tocando la puerta con el estado de Veracruz, porque también hay una propuesta bien interesante ahí para pequeñitos. Y eso va a ser la Alianza Metropolitana de Turismo Social, un turismo que beneficie a los habitantes, que les proporcione que les dé las facilidades. Desafortunadamente no se podría hacer esta alianza si no se contara con la reciprocidad de los estados. En esta ocasión el estado de Guerrero nos ayudó a conseguir hoteles en la zona centro. Recordemos que en la zona centro, lo dice la secretaria Alejandra Fausto, es donde nace el turismo, donde se empieza el auge del turismo a nivel nacional. Así y ahí fuimos nosotros con 9 hoteles a hospedar a nuestros 500 adultos. Jorge, arrancaron con 500 adultos mayores que se pudieron ir hacia Acapulco Guerrero. ¿Cómo las personas que estén interesadas en participar específicamente en estos viajes, cómo acercarse a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, cómo acceder a este programa de Colibrí Viajero de Plata? Mire, lo primero que hay que pedir es que nos tengan paciencia, porque ya estamos teniendo las llamadas, pero también ya las estamos atendiendo. La Secretaría tiene una página que es www.secretaria.gov.mx
turismo.gov.mx, que es la de gobierno, y turismo, nada más hay que ponerle turismo.gov, nos va a aparecer, y ahí hay un apartado que dice Colibrí Viajero. Vamos a picarle Colibrí Viajero y ahí vienen los requisitos: mayor de 65 años, vivir en la ciudad, lo vamos a registrar, nosotros vamos a estar en comunicación con las personas, y cuando se tenga ya las fechas de la segunda generación del Colibrí de Plata, los vamos a llamar, los vamos a invitar a que vayan con nosotros a la oficina, platicar con ellos, ver el estado de salud, que es muy importante, que viajemos con ellos atentos de si tienen alguna cosa que atender de medicamentos, de algún padecimiento, y ya que se tenga este grupo conformado, arrancamos el vuelo para irnos a nuestro próximo viaje del Colibrí Viajero, que lo estamos haciendo cada vez mejor para la segunda generación, y seguramente así serán en las subsecuentes. Muy bien, pues por lo pronto ya arrancó este programa, Colibrí Viajero de Plata. Ya existía Colibrí Viajero, pero ahora Viajeros de Plata ya arrancó, eso es lo importante. 500 personas se fueron hacia Acapulco, Guerrero, disfrutaron, pasearon, bailaron, cantaron, hicieron de todo, gracias a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y a este programa que le están dando realce. Estaremos en comunicación posteriormente para que nos cuentes los próximos destinos. Gracias y buenos días. No, muchas gracias a ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias por abrirnos esta posibilidad de transmitirlo. Muchas gracias a Jorge Guerrero, director general de Servicios al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Y vámonos con otros temas, porque la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, respondió a Kirsten Gilligan. Ella es diplomática canadiense, quien aseguró que Justin Trudeau, el primer ministro, tuvo éxito en su reunión con Donald Trump, el presidente electo estadounidense. Avanzó en el camino por evitar aranceles y dejó en claro que las diferencias entre la frontera de su país y Estados Unidos con la de México con Estados Unidos. Ante lo que se leyó como un posible ataque de Canadá a México, la mandataria mexicana llamó a privilegiar el respeto entre ambos países. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Enfatizó que ambas naciones tienen sus problemáticas y, como ejemplo, habló del consumo del fentanilo, específicamente allá, en Canadá. Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo, se han generado problemas muy graves. La presidenta aprovechó para resaltar el impacto económico que generan mexicanas y mexicanos que trabajan allá en Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Sheinbaum Pardo también se manifestó en el rechazo de la posibilidad de que Estados Unidos utilice a sus agentes para combatir al crimen organizado en México. Explicó que durante la llamada que tuvo con Donald Trump reiteró la importancia de respetar nuestra soberanía. Y el otro socio comercial de México es Canadá. El primer ministro de ese país, Justin Trudeau, luego de ser una de las personalidades con mayor aceptación en el mundo, está con niveles muy bajos de popularidad entre los ciudadanos de su país. ¿Qué pasará con la era Trudeau? Vamos con la historia. Desgastado luego de 9 años de gobierno, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no logra frenar su caída. Su popularidad está a la baja y sigue descendiendo a causa de un crecimiento del Producto Interno Bruto de apenas 1.1% este año, además de los problemas que enfrentan los ciudadanos para comprar casa en las principales ciudades del país debido a la escasez de vivienda y a las altas tasas de interés de las hipotecas. La gente también lo responsabiliza del aumento de la delincuencia y de ser el gobierno más centralizador de la historia canadiense.
Entre los canadienses se expande la idea de que los extranjeros se benefician de programas sociales, créditos para vivienda, salud y educación. Los canadienses han sido bombardeados con historias de que hay demasiada gente que viene para la cantidad de viviendas que tenemos y la capacidad de nuestro sistema de salud. Esto ha calado fuerte en el público. Una encuesta de Ipsos arrojó que el 72% de los entrevistados considera que Trudeau debe renunciar. También se lo demandó la oposición en el Parlamento y 24 miembros de su partido liberal. Sin embargo, Trudeau se negó. Las próximas elecciones en Canadá están convocadas para finales de 2025 y los sondeos lo ubican muy por debajo de su rival, el candidato conservador Pierre Poilievre. Poilievre tiene 42% de preferencias electorales frente al 14% de Trudeau, a quien responsabiliza de no controlar el tránsito de migrantes ni de drogas. Justin Trudeau es un líder fallido que perdió el control en el gasto, de la migración y de nuestra frontera. Su propio gobierno admite que al menos 500,000 personas están ilegalmente en Canadá y los decomisos de fentanilo en la frontera con Estados Unidos se han triplicado este año. Trudeau ha argumentado que los canadienses tienen prioridad en el acceso a vivienda, salud, empleos y programas sociales. En un cambio de la tradicional política de Canadá de recibir migrantes de todo el mundo, el primer ministro dio un giro a la derecha, decretando que el próximo año 1,200,000 residentes extranjeros tendrán que abandonar el país. Buscando la aceptación social, Trudeau retiró temporalmente el impuesto al valor agregado en la compra de ropa y zapatos infantiles, juguetes, videojuegos, comidas preparadas, alcohol y dulces. Federico Campbell Peña. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de una intervención militar en Estados Unidos para combatir a cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. Por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso con el presidente López Obrador hubo pues mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Como lo mencionábamos hace un momento en la conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo informó que en la llamada telefónica con Donald Trump ofreció que su gobierno mantendrá la colaboración con Estados Unidos con intercambio de información e inteligencia, pero con respeto a la soberanía. Es importante que nuestro gabinete de seguridad pues tome en el momento oportuno coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar pues de estos temas, que es importante que siempre haya coordinación. Otro de los temas a los que se refirió Claudia Sheinbaum fue de esta nueva relación bilateral con el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. En su momento hablaremos del tema de las armas que entran desde Estados Unidos a México, a nuestro país, que es un tema que hemos estado planteando ya desde hace tiempo. Abrir opciones para los jóvenes interesados en continuar sus estudios ha sido un compromiso de esta administración. Por ello, se creó la nueva Universidad Rosario Castellanos. Va a brindar más de 20 licenciaturas, especialidades, maestrías. El 3 de diciembre abre convocatoria para los aspirantes. Más detalles. La Universidad Rosario Castellanos ya es nacional. Yo opino que es muy bueno, ya que esto le da una buena oportunidad a muchos alumnos que a lo mejor no se quedan en escuelas como el Poli y así, y en una privada es muy caro. Entonces, aquí tenemos una oportunidad más para poder cumplir nuestros sueños. Me parece muy bien porque es una escuela, la verdad, muy buena. La verdad, siento que no es tan reconocida como debe de ser. Así fue como las y los estudiantes de esta escuela celebraron que la universidad se expanda a todo el país. Considero que está muy bien que le den oportunidad a personas de otras partes del país. Va a ser la oportunidad para varias personas que no tuvieron la oportunidad de tener un lugar en las otras universidades. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto mediante el cual esta universidad
que nació en Ciudad de México, ahora brindará educación superior a jóvenes de todo el país. Las primeras sedes fuera de la Ciudad de México estarán en Chiapas y Baja California. Iniciamos en Comitán y en Tijuana porque los estados de la República nos dieron instalaciones. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las y los gobernadores a que nos den sedes para que no tengamos que invertir en infraestructura, en nueva infraestructura. Entonces va a haber en los 32 entidades de la República la presencia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La mayoría de nuestros estudiantes son mujeres y entonces muchas de ellas o tienen niños o trabajan o tienen otro tipo de actividades, igual los hombres, y entonces pueden escoger sus horarios combinando qué va a ser lo presencial y qué va a ser lo híbrido. La universidad actualmente ofrece 23 licenciaturas, 5 especialidades, 7 maestrías y 15 posgrados a casi 56,000 estudiantes tan solo en la capital del país. La convocatoria para las y los nuevos estudiantes se publicará a partir del 3 de diciembre. Por otra parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que al momento se han registrado más de 3 millones de personas beneficiarias de la beca Rita Cetina, con la que a partir del próximo año, cada familia con al menos un o una estudiante inscrita en secundaria recibirá 1,900 pesos bimestrales y 700 pesos más por cada alumno o alumna. Estamos todavía informándole a la gente porque la población objetivo rebasa los 5 millones. Entonces vamos a seguir estando presente en las secundarias, para que aquellos que falten inscriban a sus hijos en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. El registro estará abierto hasta el próximo 18 de diciembre. También anunció que hoy comienza el pago de las becas Benito Juárez para estudiantes de educación básica, media superior y superior de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre. Serán en total 3,680 pesos por familia. Con información de Karen Ballesteros y Judith Hernández, 11 Noticias. Se le conocía como Residencia Oficial de Los Pinos, pero desde hace 6 años abrió sus puertas para todas las personas y con ello cambió la visión de ese lugar. Hoy se convierte en el complejo cultural Los Pinos y también integra al bosque de Chapultepec y se convierte en un espacio cultural más interesante también de la Ciudad de México. Mauricio Romo nos cuenta. Es fin de semana, hace calor y la gente sale a pasear. Para turistas, capitalinas y capitalinos, Los Pinos es una visita obligatoria. Yo creo que la mayoría no tenemos ni el 30% de conocimiento de todo lo que hay acá. Después de 84 años, el 1 de diciembre de 2018 se convirtió en la residencia oficial del pueblo de México. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió. 2, 1. En este instante oficialmente. Desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. A final de cuentas todo esto lo pagamos los contribuyentes, ¿no? Todo esto viene de nuestros impuestos. Al final se puede decir que pues como que es de todos, ¿no? A 6 años de su apertura y con más de 13 millones de visitantes contabilizados, sigue habiendo primeras veces. Ahí me tocó en la época del 69-70 venir a algunas manifestaciones que no nos dejaban ni siquiera arrimar, ¿verdad? Porque acordonaban con el ejército. Y entrando me dio una sensación de libertad, de que somos libres. Las paradas imprescindibles son las 4 casas principales, en las que vivieron 3 expresidentes. Pero la que despierta más curiosidad es precisamente la menos austera, la Casa Miguel Alemán. Al recorrer sus majestuosos salones, es inevitable sentir azoro. Sí, a la vez como que controversia, ¿no? Como hay gente que vive en unos lugares pues que apenas y tienen para vivir, apenas tienen una casita, y cómo alguien puede tener un espacio tan grande y de tanto lujo.
Y eso sin considerar los secretos ocultos bajo suelo. Otra de las sorpresas que la gente no se imaginaba es que debajo de la Casa Miguel Alemán hubiera una sala de cine, que cuando era casa presidencial contaba con amplios sillones para que disfrutara la familia del presidente y que ahora se reemplazó con butaquería para que muchas personas puedan disfrutar de actividades como presentaciones, conferencias y proyecciones de películas. Espacios que estaban en desuso se recuperaron, como el antiguo Molino del Rey, que ahora es Sencali, la Casa del Maíz. Fue el dormitorio de las guardias presidenciales. Es un espacio que se recuperó, un viejo molino de trigo, uno de los más antiguos de América Latina. Su construcción data del siglo XVI, XVII. En estos 6 años, Los Pinos, ya como espacio público, ha sido escenario de grandes eventos culturales y sociales. Original, Encuentro de Arte Textil, la Cumbre Mundial de Cultura o la primera ceremonia de bodas colectivas. Aquí, las instalaciones se han ido adaptando para ser más accesibles. Así se vive un día en Los Pinos, a donde ya se puede llegar desde varias opciones del transporte público. Tenía una noción de que estaba muy lejos, pero hoy nos dimos cuenta que nos queda súper cerca en metro. Está muy, muy bien conectado. Nos motivó un poquito también lo del cablebús, que se abrió hace no mucho. Y para quienes aún no conozcan la exresidencia presidencial, Los Pinos seguirá abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y no olviden que Espacio Conquistado es un espacio que no se abandona. Con imágenes de Luis Virgilio y Cristian Aguilar, 11 Noticias, Mauricio Romo. Hay que visitar Los Pinos, ya 6 años de que está abierto a las y los ciudadanos. Y miren, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es el tema de nuestra pregunta del día. Gracias, porque ya hay participación. Y la pregunta es, ¿consideras que los espacios públicos en tu comunidad son accesibles para las personas con discapacidad? Los invitamos a participar. Ya estamos viendo sus comentarios, se los agradecemos mucho y más adelante los vamos a compartir con todo el auditorio. Y bueno, ahora nos vamos con la sección cultural Miguel de la Cruz en Guadalajara, Jalisco. Miguel, con todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y esa frase que me gusta para empezar la mañana, detrás de ti, la alegría de vivir. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Ni me había dado cuenta, buenos días. Del otro lado, Miguel, del otro lado. ¿Acá? Ahí. Ah, es cierto, es de un pintor del que se alcanza a ver algo de la obra al fondo. ¿Sí? Fíjate, la alegría de vivir, pues sí, que así empecemos todos, ¿no? Con la alegría de vivir. Pues si has de recordar, el año pasado estuve más o menos por ese pasillo, nada más que del otro lado. Así es. Y yo les decía que les estaba mostrando un aspecto de la FIL que no lo iban a ver nunca porque no han llegado ni los que venden libros. Entonces, pero mira, ya hay unos cuantos que madrugadores contigo. Sí, son los trabajadores de distintas áreas, ¿no? Hay distintas cafeterías y requieren tener pues, las cosas listas para cuando arrancan las actividades. Por eso es que sí se ven algunas personas que pasan por aquí. Pero fíjate que ayer intenté entrar y me dijeron, ¿usted a dónde va? Pues a trabajar, a transmitir. Y dijeron, no tenemos su nombre. Entonces ya lo arreglamos, hablamos con la gente de prensa y me dijeron, bueno, pues ya notificando, pues sí, te dejan pasar. Y por eso es que ahora estoy adentro. Claro. Oye, Miguel, ¿y ayer a qué hora terminaron actividades? Porque esto también pues hace muy intensas las jornadas y quizá para muchos todavía quieran saber, ¿alcanzo, llego, no llego? Sí, tienes razón. Fíjate que a las 8 de la noche empieza la última actividad. O sea, si es una presentación, una conferencia, en ese momento arrancan a las 8. Y a las 9 ya todos deben estar afuera. Y todavía en el Foro Phil, que está con un escenario muy grande, ahí empieza la actividad musical del país invitado de honor, entre 9 y 10 de la noche. O sea que aquí se queda vacío completamente adentro y afuera hasta las 10 de la noche. Oye, y arrancando, pues ya lo ves. Sí, pues es para las personas que nos han preguntado en redes, que por cierto te mandan saludos y te agradecen la transmisión desde la FIL, que si les daba tiempo de llegar por las actividades. Pero bueno, ¿qué te parece? Nos vamos a ir a la pausa porque nos cae el corte y regresamos para que nos cuentes todas las actividades de las últimas horas y para conocer más acerca de esta fiesta de las letras en Guadalajara. Miguel, volvemos contigo después del corte. Me parece muy bien. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos con Miguel de la Cruz.
A las 7 en la hora del centro regresamos con la información cultural y Miguel de la Cruz en la FIL de Guadalajara. Hola Miguel, ya adelante, todo el terreno es tuyo. Te agradezco mucho. Bueno, pues así de decirles que ayer recorrimos, yo cuánto quisiera meter todo lo que veo, pero bueno, pues hay que ser práctico y sí les puedo decir que dimos con una presentación del libro de Sergio Ramírez muy particular. Eso y otras cosas que captamos los incluye en la siguiente historia. En el área internacional, en el pasillo II, esquina Avenida Ensayistas frente al stand de Alemania, está un espacio azul que con letras blancas grita Cataluña, tierra de libros, Barcelona, ciudad literaria. Aún la gente no lo sabe. Esta región será invitada de honor de la FIL Guadalajara en el 2025. Y ahora que celebramos o que estamos reivindicando el 85 aniversario del exilio, pues México fue el gran país de acogida de catalanes que vinieron huyendo y que aportaron mucho en este gran país, ¿no? La parte editorial es el sector más importante en Cataluña y en Europa, ya que mueve el mayor volumen de negocio. Para que se haga una idea, estamos hablando aproximadamente, solamente en el mercado español, de unos 1.500 millones de euros anuales de facturación. Y tengamos en cuenta que el 54% del sector editorial español está ubicado en Cataluña, concretamente en la ciudad de Barcelona. La FIL sigue su curso y en el stand del Fondo de Cultura Económica se dieron a conocer los ganadores del concurso de cuento y novela que convocan las fundaciones Elena Poniatowska y Ventosa Arrufat. Y ahí mismo se anunció que la convocatoria de la 5ª edición está abierta. Están todos invitados e invitadas a participar en este 5º concurso. Cambiaron un poco las bases, es decir, va a haber un primer lugar en cuento, un segundo lugar en cuento y un tercer lugar en cuento y 7 premiados de 10,000 pesos. Mientras tanto, en los salones se llevaba a cabo la presentación del libro más reciente del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Caballo Dorado, con los comentarios del escritor Guillermo Arriaga. Una relación un poco prohibida entre una princesa y un peluquero, hay un sombrerero, hay un tipo que ya lo dije, se cree hijo de Maximiliano, hay un pasaje oscuro de la historia de Nicaragua que es el general Zelaya. Sergio Ramírez aclara que hay personajes totalmente ficticios y otros reales. Esta princesa que inicia el viaje de los Cárpatos se fuga con un peluquero. No es una princesa de los cuentos de hadas, sino que es una princesa que tiene un padre borracho, jugador, y ella va a misa todos los días, todos los domingos, y se encuentra en la puerta del peluquero. La presentación se convirtió en un diálogo con personas del público que hicieron preguntas y al final cerró con broche de oro una anécdota de Guillermo Arriaga. Alguna vez me invitaron a hablar con los compañeros de mi hijo en 6º de primaria para que incentivara la lectura. Les dije a las maestras y a las mamás que fueron escuchando, les pedí que se salieran. Les voy a dar libros prohibidos. Nadie puede saber que los leen. Nadie. No pueden decirle ni a sus papás ni a sus maestros. Esta es la lista de los libros. Por favor, que nadie sepa porque mi vida corre peligro. Este es nuestro secreto. Este es un libro prohibido. Tienen que leerlo. Muchas gracias. Así la FIL Guadalajara en el tercer día de actividades. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. En Miami ya comenzó Art of Sale, el encuentro de arte contemporáneo con el que se cierra el año las actividades plásticas en América. Este año participarán artistas de distintas latitudes, incluidos de México. Se espera una asistencia de alrededor de 80,000 visitantes y entre sus propuestas habrá una visita a Marina por una activación de una arrecife artificial. Serie de experiencias que se verán completadas con conciertos como el de la Filarmónica de Miami, Art Basel, hasta el 8 de diciembre. Radio Educación acaba de cumplir su primer siglo de transmisiones y en un ánimo transformador fue dado a conocer por la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza,
su nueva directora. Se trata de la también locutora Fernanda Tapia, profesional de los medios de comunicación, que se ha desarrollado en diversas frecuencias radiofónicas y ahora tiene por encargo renovar una estación que tiene la misión de mirar hacia las expresiones culturales más diversas y arraigadas. La Fundación Wilders y la Filmoteca de la UNAM proyectarán el próximo 5 de diciembre en Cedar Falls, Texas, en una versión remasterizada en 4K para celebrar 4 décadas. La cita, 18:30 horas, en el foro Alicia Borreta, la primera sección del bosque de Chapultepec. Bueno, vámonos con el libro del día. Es de Federico Reyes Heroles, Misterios del Escritorio. Este libro, Voz de Sol. A ver, yo diría que es una indagación muy suelta, no pretende llegar a conclusiones definitivas de cómo ha sido manejado esto de la inspiración, ¿no? Hablamos muy seguido de que los pintores, los escritores se inspiraron en... Pero lo que encontré es que hay muchos elementos ya científicos que explican cómo funciona el cerebro ante la creación. Precisamente decirle al lector, a ver, acompáñame en esta lectura de esta aventura de cacería, ¿no? ¿De dónde viene la inspiración? Lo cuento un poco comparando lo que se ha dicho con lo que realmente hemos encontrado. Porque no hay una fórmula, pero sí hay algunas indicaciones de qué es lo que excita al cerebro y lo lleva al arte o a la creación en sí misma. No es un paseo de etapa, pero es divertido porque hay mucha información de cómo producían, dónde producían. Bueno, Leo, con el 11 avanzamos las primeras 9 páginas del libro El largo instante del incendio, de Rafael Mondragón Velázquez, ensayo biográfico sobre José Vasconcelos. El X de hoy es de Antonieta y dice: José Vasconcelos es uno de los escritores que más duele. Gracias, Antonieta, por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 86 años de la partida de la poeta italiana Antonia Pizzi. En su honor, Miguel, el poema del día Sutil Oferta, que en alguna parte dice: desearía que mi alma te fuera tan ligera como las hojas largas de los álamos que se encienden de sol. Quien lo solicite, Miguel lo comparte por X, @Miguel de solo la de L.A. Cruz. Miguel, gracias por compartirme el poema del día. Ya me diste la alegría de vivir, Miguel. Por la frase y por el poema. Exacto. Estamos completos. Bien, Miguel, ¿con qué nos vamos? Bueno, nada, pues ya les decía yo lo del libro, que fue muy especial, con una anécdota muy simpática y además el diálogo intenso entre el público. Eso se da todos los días, no solo con ese libro, con todas las actividades, los tendré al tanto, desde luego, hasta que cierre la edición 38 de la FIL Guadalajara. Pues así será hasta el 8 de diciembre, tendremos todos los días los reportes contigo, seguimos pendientes. Gracias, Miguel, y seguimos atentos a tus reportes en nuestros espacios y en redes. Cuídate mucho, Miguel, buenos días, abrazo. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a ti, la FIL de Guadalajara con Miguel de la Cruz. Y vámonos con otro mensaje de nuestras amigas, compañeras. Estamos haciendo conciencia para buscar erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos más testimonios. Hola, soy Aranza, soy parte del equipo de Producción Noticias y el día de hoy quiero decirte que no es normal, es violencia cuando tu pareja se incomoda o le molesta tu éxito profesional. Vámonos
Vámonos con otros temas porque la empresa Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, mayoritariamente enfrenta la peor crisis en sus 74 años de historia. Este lunes, al reactivarse su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de esta compañía se desplomaron más de 70%, lo que representó una pérdida nominal de casi $5,000 millones en menos de 7 horas. Se trata de la mayor caída en la historia de las acciones de una empresa en el mercado bursátil. La cotización de las acciones de Electra estaban suspendidas desde julio pasado. Incluso la empresa había emprendido acciones judiciales para que se permitiera volver al piso de remates. La Bolsa Mexicana de Valores informó a través de un comunicado que los reguladores solicitaron que se reinscribieran las acciones a riesgo de que se registrara un desplome, lo que finalmente ocurrió. De acuerdo con la calificadora financiera Bloomberg, tras la caída en la bolsa, el valor en el mercado de Electra se redujo a solo $2,900 millones. Al inicio de la jornada de ayer, esta empresa costaba $7,000 millones. Esto, de acuerdo con Bloomberg, en tan solo un día, Ricardo Salinas Pliego pasó del tercer al cuarto lugar en la lista de las personas más adineradas de México. El desplome de Electra no es el único problema del polémico empresario, quien enfrenta 15 juicios por una deuda de más de $63,000 millones en impuestos que se niega a pagar. Además, existe una demanda contra TV Azteca, esto en Estados Unidos, otra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, por no pagar un crédito de más de $400 millones. Grupo Electra es parte de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el caso del congresista Henry Cuellar, quien habría recibido $236,000 en sobornos por parte de Banco Azteca, esto entre 2016 y 2019, para buscar bancos corresponsales y frenar regulaciones en materia de lavado de dinero allá en Estados Unidos. Las breves económicas, lo más relevante de la información. Aumentó el empleo en el país en el tercer trimestre del año. El INEGI reportó que un total de 59.5 millones de personas se encontraban ocupadas al cierre del tercer trimestre de este 2024, tanto en el sector formal como informal, lo que representó 361,000 empleos más con relación al mismo periodo, pero en 2023. La encuesta nacional de ocupación y empleo que elabora el instituto señaló que esta mejoría se concentró en sectores como el de restaurantes y servicios de alojamiento, con un aumento de 194,000 empleos. Los empresarios siguen mostrando confianza en la economía mexicana. De acuerdo con los indicadores agregados de tendencia y expectativas empresariales que miden mensualmente el INEGI y el Banco de México, en noviembre el índice se ubicó en 52.2 unidades, un avance de 1.1 con respecto al mes anterior, cuando se situó en 51.1 puntos. Economistas mejoran perspectivas para 2024 y 2025 en la encuesta del Banco de México, realizada entre 40 casas de análisis económicos nacionales y extranjeras. Se muestra una mayor confianza en el crecimiento del país. Los consultores aumentaron su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, de 1.4% a 1.53%, mientras que para 2025 la elevaron de 1.17 a 1.20%. En cuanto a la inflación, es decir, el aumento de precios, el pronóstico para el cierre de este año disminuyó 4.45% a 4.42%. Crecen los ingresos tributarios. Hacienda informó que la recaudación de impuestos sumó entre enero y octubre 4,080,000 millones de pesos, un incremento de 5.3% real anual. La dependencia indicó que el déficit presupuestario fue menor al programado y la deuda se mantuvo en un nivel sostenible como porcentaje del Producto Interno Bruto. El peso inició la semana con tranquilidad. Cerró la jornada con una pérdida marginal de 3 centavos ante el dólar, al concluir en 20.39 pesos por unidad contra 20.36 del viernes pasado. En información de último minuto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está utilizando Ucrania como un campo para realizar pruebas de misiles experimentales. Agregó que a Putin no le interesa la paz y que las personas aliadas tienen el deber de seguir ayudando a Kiev a defenderse. Seguimos informando en los espacios del 11.
Queremos agradecer la comunicación esta mañana con el economista, maestro en finanzas internacionales y política económica, Mario Campa. Vamos a hablar sobre estas repercusiones o no que podría provocar en México la separación de Citibanamex. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto verte y saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Buen día. Cuéntanos, Mario, hoy cómo se encuentra la banca mexicana. ¿Es lo suficientemente sólida? ¿Está capitalizada? Dejamos atrás estas épocas de crisis, de rescates bancarios, de situaciones comprometidas para los usuarios del sistema financiero mexicano. Sí, la banca mexicana está bien capitalizada. Hay que recordar que fue una de las primeras que cumplió con los requisitos de la regulación de Basilea III, que básicamente indicaba algunos ratios de cobertura ante eventualidades que tenían que cubrir los bancos, y los mexicanos, por diversos motivos, por ejemplo, que tuvieron una crisis bancaria reciente, 94-95, son conservadores en cuanto a su cartera, y eso ha permitido encontrar solidez sistémica. En el caso específico de Citi y Banamex, pues tenemos que es una separación que tiene que ver más con una venta planeada que con cualquier tipo de afectación, ¿no? Claro, y además es muy importante subrayar, y así lo ha insistido Citibanamex, que se separa por una estrategia financiera, pero sigue la duda y sigue la inquietud, y es muy normal, de quienes son usuarios de este sistema bancario. ¿Qué va a pasar con los usuarios de Citibanamex, Mario? Sí, mira, lo que se separa es la banca institucional de la banca empresarial y la banca comercial, pero para el usuario, digamos, final, el que va a las sucursales, no tiene absolutamente que hacer ningún trámite, no hay ningún cambio, todo sigue exactamente igual. ¿Cómo podríamos ver hacia futuro algún tipo de variación? Probablemente, ya que está separada la banca comercial y la empresarial, Citi, que ha tenido intención de vender su negocio mexicano, tome esa parte que ahora es Banamex y ya sea haga una oferta pública, es decir, liste las acciones y probablemente incluso pueda seguir reteniendo el control, o busque algún comprador, solo que eso ya lo hizo y no fructiferó. Entonces, todavía estamos lejos de que veamos, digamos, en los bancos que nomás se llame Banamex o la parte institucional se llame Citi. Por lo pronto todo sigue igual. Lineamientos regulatorios legales están a la espera también de conocer esta parte del terreno al que se van a enfrentar pues ahora con este cambio de switch. ¿Cómo lo ves, Mario? Sí, yo creo que no va a tener afectación alguna. Los servicios pues siguen iguales, no hay mayor variación, como ya comentaba. Sí. Y bueno, es un cambio que tiene que ver, insisto, con alistarse para una eventual venta, pero por el momento los usuarios pueden estar tranquilos. Sé que hay algunas inquietudes, pero no tienen que hacer ningún trámite, todo sigue normal, las sucursales siguen operando con la misma normalidad. En algún momento recordamos cómo el expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador decía que este banco debía quedar en manos mexicanas. Sin embargo, ahora las condiciones y las decisiones de quienes están al frente de esta institución financiera fueron otras, Mario. ¿Se tomó la decisión correcta? ¿Qué pasa si este banco no queda en manos de un capital mexicano? Bueno, hay que recordar que Citi es una institución basada en los Estados Unidos, específicamente en la costa este. Y bueno, Banamex siempre fue un banco mexicano, a ratos privada, a ratos pública, pero lo que es ideal es que una parte importante, independientemente del banco en lo individual, esté en manos mexicanas para que, por ejemplo, si hubiera algún tipo de afectación internacional o que las matrices tuvieran problemas, pues que sus filiales mexicanas no tuvieran afectaciones. Claro. Eso es lo que podría dar como ventaja que fuera un banco mexicano. Entonces, ahora que va a haber una venta, pues hay que esperar a ver cuál es la ruta que decide Citi para Banamex, pero sí podría darse que haya, por ejemplo, incluso si se listara en bolsa, que hubiera inversionistas institucionales, que las Afores también compraran esas acciones, y de esa forma pues podría también darse que todos nosotros seamos accionistas del banco, ¿no? Pero hay que esperar.
hay que esperar el tema de la oferta pública inicial, como dicen en los términos financieros. Mario, otro tema que queremos abordar contigo es lo que ocurrió ayer, este lunes negro para Grupo Electra. Pues no han sido buenos números, ya cayeron estas acciones. Salinas Pliego está en un entramado incluso judicial y bueno, siempre sale con argumentos que justifican lo que ocurrió ayer como su decisión de salir del mercado de valores. ¿Cómo ves el panorama? Sí, bueno, la decisión de salir del mercado de valores se puede explicar por diversos motivos, pero uno es que tiene un conflicto legal con algunos bonistas que tienen acciones de Electra como parte de las garantías de pago. Y entonces puede haberse dado el caso de que algunas de estas acciones hayan salido rápido a la venta cuando se reanudó la cotización de Grupo Electra. Pero por otro lado también el hecho de que no haya presentado reportes trimestrales, el hecho de que se pueda deslistar, una empresa privada no alcanza la misma evaluación que una empresa que cotiza en bolsa, los problemas también fiscales, los legales regulatorios, todo eso se ha ido acumulando y entonces un inversionista que enfrenta, por ejemplo, la posibilidad de desliste, pues no quiere quedarse en su cartera con acciones de una empresa con mucha incertidumbre, con un socio mayoritario que no valora a los accionistas o a los acreedores, como ya ha dado mucha muestra de ello, que no tiene transparencia al publicar sus estados de cuentas. Pues por supuesto que ahora todos de manera conjunta están tratando de salirse al mismo tiempo y eso derribó la acción 70% en solamente un día, lo cual pues es un hecho histórico para Electra y para la bolsa mexicana, ¿no? Una catástrofe. Ahora, como empresario, Ricardo Salinas Pliego pues está pues cada vez más inmerso en esta situación económica que le afecta como tal, pero también como persona, por el manejo que ha hecho de sus finanzas, las respuestas que ha dado en torno a los adeudos que tiene, que se niega a pagar. ¿Cuál es el futuro que vislumbras para un empresario que ocupaba uno de los primeros lugares en México y que ahora pues está prácticamente pues en una encrucijada y no pareciera que fuera a cambiar el tono ni de su discurso ni de sus acciones para cumplir con la ley? Sí, de acuerdo. Bueno, de acuerdo a Forbes, Ricardo Salinas Pliego habría perdido 1/5 de su riqueza y de acuerdo a Bloomberg, entre estos dos tienen las listas pues más exhaustivas de los 500 personas más ricas del planeta. De acuerdo a Bloomberg, habría perdido hasta la mitad de su riqueza, unos 5,000 millones de dólares. Y bueno, pues se enfrenta un mundo de incertidumbre. Por supuesto que las personas que trabajan ahí deben estar preocupadas por el futuro de la empresa cuando ven tanto ruido. Los mismos clientes del banco, de la Afore. Sabemos, por ejemplo, que la televisora también en estos momentos tiene problemas de deuda. Las calificadoras le han recortado la nota crediticia. Entonces, si sumamos los conflictos legales o fiscales más bien con el SAT, pues entonces tenemos una bola de nieve que va creando mucha incertidumbre, que va creando nerviosismo sobre el futuro de esta empresa. Y Ricardo Salinas Pliego sabemos que a veces se distrae un tanto en las redes sociales. Por ejemplo, en los últimos días estuvo promocionando un encuentro con Javier Milei, un presidente de ultraderecha en Argentina. Y bueno, también ha dado a entender que tiene aspiraciones políticas, apoyó la candidatura de Eduardo Verástegui para conseguir un registro de partido. Entonces, pues si yo fuera inversionista o empleado de Grupo Electra, pues sí tendría alguna reserva de lo que está pasando, porque cuando uno desea claridad del dueño, que transmita un mensaje de calma, pues resulta que está abriendo nuevos frentes de batalla y está dando señales de que lo estrictamente empresarial no es lo que en estos momentos es su prioridad. Entonces, por supuesto que hay un mundo de incertidumbre, ¿no? Claro, y es un cierre de año en el que debería actuarse con más cautela porque el futuro, pues también, como bien dice, sí es una palabra que caracteriza a los mercados y a las finanzas, la incertidumbre latente. Mario, te mandamos un abrazo, te queremos agradecer, economista, maestro en finanzas internacionales y política económica. Gracias, Mario Campa, buenos días. Muchas gracias, Guadalupe, que tengan buen día. Igual para ti, gracias por la información.
Y vámonos con otros temas. A propósito, miren, del tema de las deportaciones masivas, la amenaza constante del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum ya expuso los datos que respaldan la contribución económica que aporta la población mexicana que reside en los Estados Unidos. Las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. Además de su contribución a través del consumo o los impuestos, las personas migrantes aportan a través de la seguridad social, de tal manera que si la migración se reduce a la mitad a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social de Estados Unidos aumentaría en 13%. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. Otro dato poco abordado que fue destacado es la cantidad de empleos que genera para Estados Unidos el intercambio comercial entre ambos países. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. Y también están las remesas, en las que se traduce parte del ingreso que connacionales envían a sus familias desde Estados Unidos y constituyen también de este lado una importante contribución a la economía mexicana. Y es que de acuerdo con datos del Banco Central, en los primeros 10 meses del año, el envío de dinero del extranjero y particularmente de Estados Unidos reportó un nuevo máximo histórico, alcanzó 54,082 millones de dólares, 2.2% más que lo reportado de enero a octubre de 2023. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional. Continuamos con más información esta mañana aquí en el 11, los temas deportivos. Naomi Rodríguez, bienvenida, buenos días. Buenos días, Guadalupe. Iniciamos con el fútbol. Han quedado definidos los horarios de las semifinales de Apertura 2024. La primera semifinal a disputarse será entre Monterrey y Atlético de San Luis. El juego de ida se realizará este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Alfonso Lastra y la vuelta será el sábado 7 de diciembre en Casa de Monterrey a las 8 de la noche. Mientras que el clásico joven Cruz Azul contra el América, el juego de ida será este jueves a las 8 de la noche y la vuelta el domingo a las 7 de la noche. Ambos duelos en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Por cierto, la venta de estos boletos para el clásico joven ya se abrió y los precios van desde los 700 pesos hasta los 1,150. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención del beisbolista de los Diablos Rojos del México y de los Tomateros de Culiacán, Jesús N., por la posible comisión del delito de violación contra su expareja. El beisbolista fue detenido en Zapopan, Jalisco, y trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al reclusorio Oriente, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes que determinarán su situación jurídica. De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia Capitalina, el beisbolista estaría relacionado con una agresión física y verbal a su pareja, hecho registrado el pasado 25 de mayo en la colonia Lorenzo Boturini, de la alcaldía Venustiano Carranza. Los Diablos Rojos, así como los Tomateros, emitieron un comunicado de prensa aclarando que evitarán comentarios sobre el caso hasta que las autoridades concluyan las investigaciones. Jesús N., en su reconocido beisbolista que nació el 7 de diciembre de 1994 en Tijuana, Baja California, y durante 10 años ha jugado en la Liga Mexicana de Béisbol, formando parte de los Diablos Rojos del México, con los que se coronó este año, y desde hace 6 años forma parte de Tomateros de Culiacán en la Liga del Pacífico, equipo con los que ya ha ganado diversos campeonatos. Nos vamos al básquetbol. Anoche se disputó el tercer juego de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional,
donde los halcones de Jalapa aprovecharon su localía y vencieron a los Diablos Rojos con un marcador de 103-94. Con esta victoria, la final se coloca 2-1 a favor de los Diablos. Esta noche se disputará el juego número 4. La selección mexicana de clavados juvenil logró un resultado histórico en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2024, celebrado en Río de Janeiro. Brasil al liderar el medallero con 4 medallas de oro y 4 de plata, destacándose como la mejor nación del certamen internacional. Ruth Páez fue la nacional con más preseas doradas al conquistar 3 en las pruebas de trampolín 1 y 10 metros femenil y en la plataforma 10 metros sincronizada de mujeres junto a su compañera Abigail González Roe. En el fútbol americano finalizó la semana 13 de la NFL y anoche los Broncos de Denver dieron cuenta de los Cafés de Cleveland, quienes perdieron con un marcador de 41-32. Eso fue toda la información deportiva. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Naomi. A ti te vemos pronto y es momento de conocer qué es lo que nos espera con este nuevo frente frío. Ya está con nosotros Ismael Marcelo con el estado del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal, Angélica, Guadalupe? Muy buenos días, amigos del 11. Pues, ¿qué creen? Llega el Frente Frío número 12 y eso se traduce en más frío para nuestro territorio nacional. Esta mañana los termómetros registraron entre -5 y -10 grados en partes altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y en Puebla. Del mismo modo, vuelven las precipitaciones en los estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional. En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral activó la alerta naranja por temperaturas de 1 a 3 grados Celsius que tuvieron esta mañana en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Y la alerta amarilla por mínimas de 4 a 6 grados en Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Las recomendaciones ya las conoce. Vístase con el método de la cebolla, es decir, con varias capas de ropa. Tome líquidos calientes para mantener el calor corporal. Coma frutas y verduras ricas en vitaminas A y C como naranjas, fresas, guayaba, brócoli, etc. Tome agua simple y use cubrebocas. Y es muy importante evitar el uso de anafres o braseros en lugares cerrados por el monóxido de carbono. Y dado que mi trabajo es informar para prevenir, debo comentarle que el frío se acentuará un poco más lo que resta de la semana, por la llegada de más aire frío a nuestro país, especialmente en entidades del norte, noroeste y centro, incluido por supuesto nuestro Valle de México. Ahora pasamos al pronóstico regional. Conduzcan con mucho cuidado si piensa viajar por carreteras de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, pues se encontrará con densos bancos de niebla y lluvias que podrían reducir la visibilidad. El viento soplará por fin del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de 3 metros de altura en las costas tamaulipecas. De igual forma habrá lluvias en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las rachas de viento también llegarán a 70 kilómetros por hora en Veracruz y a 90 kilómetros por hora en la región del Istmo de Tehuantepec. Atención, amigas y amigos de la península de Yucatán, pues una corriente de bajo nivel producirá vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de toda la región. Eviten pasar por bardas, árboles o postes de luz que puedan colapsar. Misma recomendación debemos seguir quienes habitamos en la región central del país, pues además del frío, también habrá vientos esta tarde y noche de 40 a 50 kilómetros por hora. Por favor, tomen sus precauciones. En la península de Baja California, Sonora y Sinaloa tendrán un día soleado, frío esta mañana con heladas en partes altas de Baja California y Sonora, y el ambiente será cálido por la tarde. Lo mismo que en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde los termómetros se acercarán a 30 grados Celsius, especialmente en zonas costeras. Si quiere escapar del frío, visitar esa región es la mejor opción. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. El aviso a tiempo de que van a continuar los fríos en esta semana. Gracias, Ismael. Marcelo, Carlos Guevara Casas, cuéntanos el mundo de la ciencia. Bienvenido, adelante.
Gracias, buenos días. Y sí, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Y bueno, con un gran reconocimiento por su labor en la ciencia médica, además de haber sido la primera mujer jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Siglo XXI, por todo ello se develará un busto en su honor. Aquí le decimos de quién se trata. Margarita Dehesa Violante, primera mujer en ser nombrada jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, será reconocida con la develación de su busto en bronce en la Plaza de las Médicas y Médicos Ilustres por su destacada trayectoria y las valiosas contribuciones al campo de la medicina en el Seguro Social y en México. La médica hoy jubilada ocupó 22 años el puesto de 1990 a 2012 y creó el curso anual de gastroenterología y hepatología, mismo que se imparte desde hace más de 20 años en dicho instituto. El pasado 23 de octubre, el director general del IMSS, Zoe Robledo, se comunicó con ella a fin de notificarle que fue seleccionada para recibir dicha distinción. Y pues sí me dio mucho gusto porque sí fue un esfuerzo de muchos años, de levantarse temprano, de estudiar, de ir a congresos, de presentar, de muchísimos residentes pasaron por ahí, por el hospital. Entonces realmente creo que pues fue algo muy emocionante. Proveniente de una familia pequeña, Margarita Dehesa fue la menor de 3 hermanos. Su primer hermano, Ángel, sufrió crisis convulsivas desde temprana edad, lo que despertó en ella el deseo de estudiar medicina para entender y ayudar en situaciones similares. La doctora estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México en una época donde las mujeres eran minoría en la medicina, pero dijo, eso ya cambió. Las mujeres estaban confinadas a su casa, a tener hijos y hacer la comida y ya. Pero realmente yo creo que las mujeres somos tan valiosas como los varones. Margarita Dehesa Violante presidió la Asociación Mexicana de Hepatología y la Asociación de Gastroenterología. Es profesora titular en la UNAM. Se ha destacado como ejemplar investigadora con publicaciones como Diagnóstico y Tratamiento de Hepatitis C y Fundamentos de la Gastroenterología, en colaboración con especialistas de alto nivel, y ha colaborado en múltiples espacios nacionales e internacionales. Actualmente ejerce la medicina de forma privada. Este 3 de diciembre, la carrera de la doctora será reconocida durante la ceremonia de este año del Día de la Médica y del Médico. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Y en la naturaleza se pueden encontrar las respuestas tecnológicas para hacer frente a la contaminación y a la emergencia climática que estamos viviendo. Por ejemplo, hay una estructura inspirada en panales de abejas que aprovecha un arquitecto de la India para construir viviendas de bajo costo y muebles. Lo mejor es que estas estructuras están hechas de papel reciclado y paneles de madera y tienen una gran capacidad de carga. Es muy importante ir más allá de la caja, porque el mundo está cambiando y vemos que el clima está cambiando. La tecnología de panal es una tecnología cuya geometría básica es el hexágono. Y el hexágono es la forma más estable porque tiene 6 triángulos. Y el triángulo es una estructura muy estable. Esta innovación se presentó en el Simposio Internacional sobre Economía Circular y Soluciones Basadas en la Naturaleza, que se realiza ayer y hoy en la ESIME Zacatenco del IPN, al norte de la Ciudad de México. Ahí también se abordó una propuesta politécnica diseñada en Tlaxcala para hacer bioherbicidas con un tipo de bacterias que habitan normalmente en el suelo. Es una innovación que ya tiene patente y espera pronto sea aprobada a gran escala. Sí, es una respuesta a una política nacional de reducción en el uso del glifosato. Este simposio se realiza también con el respaldo de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido. Y bueno, ahora vayamos al mar. Una investigación de 6 años en el Alto Golfo de California permitió conocer cómo las orcas cazan a tiburones ballena. El trabajo lo encabezó una investigadora de Sisimar del Instituto Politécnico Nacional
En La Paz, Baja California, la doctora Francesca Piccadilly se apreció en 4 casos que las orcas golpean a los tiburones ballena para ponerlos boca arriba y después morderlos. En 3 videos hay una orca que lidera y a la que se le puso el nombre de Moctezuma. La investigación está encaminada a proponer una nueva forma de ordenar las áreas turísticas de avistamiento de estas especies. Y del mar nos vamos ahora al espacio porque expertos de la NASA identificaron un nuevo exoplaneta al que han bautizado como Neptuno Caliente. Se localiza a 979 años luz de la Tierra. Le llaman así Neptuno Caliente debido a que es un gigante gaseoso, pero que está muy cerca de su estrella, el Sol, su Sol. Para tener una idea de esa corta distancia, su año dura tan solo 21 horas. Este hallazgo, destaca la NASA, contribuye a conocer más sobre la formación de los planetas. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día. Vámonos a revisar los diarios y por supuesto nuestro portal 11noticias.digital. Siempre se lo recomendamos. Aquí tiene la información en la palma de su mano y actualizado minuto a minuto. Si le quiere dar clic en cualquiera de las opciones que le presentamos, solo basta que lo haga para poder revisar a detalle todo lo que contiene nuestro portal. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un micrositio donde puede tener todos los detalles sobre el tema 3 de diciembre, día de hoy, población mexicana con discapacidad. Los datos desglosados. El gobierno destinará inversión millonaria a Fundación Teletón y Los Pilares, lugares abiertos para las personas con discapacidad auditiva, todo lo relacionado con el tema, igual con los 16 días de activismo y la información, por supuesto, en vivo de lo que está en pantalla en el 11.1 de nuestra televisora del Instituto Politécnico Nacional. Todos nuestros espacios, matutino, meridiano, punto de referencia, el sabatino y las mesas de análisis. También publican en el diario oficial 3 reformas, la de vivienda, protección animal y bienestar. Ya le hemos dado cuenta de cada una de ellas, así que aquí tiene toda la información desglosada, el contenido de la mañanera del pueblo, los temas abordados. Estaremos actualizando esta información en unos minutos más. La frase del día, que también hoy tiene que ver con el boicot académico contra Israel. Ayer tuvimos una entrevista al respecto y por supuesto también encuentran nuestras entrevistas. De nuestro portal iniciamos con revisión de planas. ¿Qué dice el Financiero? Ven mayor crecimiento este año, pero el dólar inclusive más caro. Las perspectivas de crecimiento en México, 1.5 para este 2024, 1.2 para 2025. Los analistas económicos han cambiado las cifras y los números de acuerdo con los resultados a este cierre del último trimestre del 2024. Canadá también tiene problemas de fentanilo. Fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las recientes declaraciones del primer ministro Justin Trudeau en su reunión con Donald Trump. Concretan la separación de City México y Banamex. Ya hablábamos al respecto. La preocupación de quienes son usuarios de esta banca pues no tiene ninguna razón de ser. Las cuentas quedan como siempre y este será un proceso largo y todavía está en etapa de desarrollo. Del Financiero vámonos a revisar la jornada. A México se le respeta y más los socios comerciales. Las declaraciones de Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del día de ayer, como les decíamos, es la respuesta que da a uno de sus socios comerciales, en concreto a Canadá. Se reunió Justin Trudeau con el nuevo mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablaron de que no se podía comparar a Canadá con México y la respuesta de Claudia Sheinbaum es por supuesto que no, porque Canadá también tiene serios problemas con el tema de las drogas. Martín Caparrós, en entrevista con La Jornada desde Madrid, habla sobre sus nuevas publicaciones, 6 libros inéditos que tiene pues en la agenda. Se desploma Grupo Electra. En la bolsa, la pérdida del 70% de su valor, una nota que es recuperada en otros diarios, como veremos más adelante. De La Jornada, vámonos a ver el Universal. El tema del huachicol inunda al país, adulterada 33% de la gasolina. Hay reportes que están dando cuenta de estas tomas clandestinas. El aumento de 2020 había 5,000 tomas clandestinas, ahora dice el Universal son más de 7,000 en este 2024. Pese operativo matan a limonero en Michoacán. La inseguridad en Michoacán, hay presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Sin embargo, se trata del segundo asesinato
a un líder en el sector limonero, lo balean, él iba en la carretera, desafortunadamente pierde la vida. La investigación está en curso. Del Universal, vamos a ver Reforma, pierden por violencia 18,000 millones de pesos en Sinaloa. Las cuentas de lo que está ocurriendo tras la violencia que se ha detectado también en la entidad. Se desploman 71% las acciones de Letra. Les decía, esta información viene en todos los diarios. Y vámonos de Reforma. Por último, a ver el diario Milenio. Mafias extranjeras mueven piratería más allá de Iztaccíaga 89. La protección que ha tenido el gobierno de México en torno al tema de la piratería y de la industria que entra de manera ilegal al país está teniendo pues un alcance nacional más allá, dice Milenio, de Iztaccíaga 89. Dejamos las primeras planas y nos vamos con información del pasado fin de semana. En distintas entidades se realizaron operativos precisamente para combatir a los grupos del crimen organizado. Se detuvo a varios presuntos delincuentes, se aseguraron predios, armas, mercancías ilegales y este es el recuento. Detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga se llevaron a cabo este fin de semana en al menos 18 estados del país. En acciones coordinadas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron un fuerte golpe a las organizaciones delictivas, generándoles una afectación económica de alrededor de 44 millones de pesos. En predios de Querétaro y Guanajuato, se ejecutaron 5 órdenes de cateo y se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada al robo de autotransporte y venta de armas. Se rescataron migrantes y se aseguraron vehículos, cartuchos y mercancía robada. En Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidas 8 personas y se aseguraron vehículos, armas largas y 1,000 pastillas de fentanilo, con una afectación a la delincuencia organizada por más de 406,000 pesos. Mientras que en Cozalá, el ejército inhabilitó un área en la que se elaboraban metanfetaminas, asegurando 1,980 litros de sustancias químicas. En Tlaxcala, fueron detenidos 2 hombres pertenecientes a un grupo dedicado a diversos delitos. Se aseguraron armas largas, equipo táctico y dosis de droga. En La Paz, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República incineraron 32.4 kilos de marihuana. En la Ciudad de México, fueron detenidas 2 personas en posesión de armas cortas, drogas y 11 motocicletas. Al tiempo que la Fiscalía General de la República entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Alejandro N., de nacionalidad estadounidense, a Héctor N. y José N., mexicanos requeridos por cortes superiores y acusados de delitos como abuso sexual, homicidio y tentativa de robo, entre otros. En Guerrero, la Secretaría de Marina aseguró armas largas, equipo táctico y vehículos, así como kilos de goma de opio con un valor del mercado de más de 10 millones de pesos. Mientras que en Michoacán fueron detenidas 9 personas, vehículos con más de 4,000 litros de combustible y artefactos explosivos improvisados. En Cuernavaca, Morelos, fueron detenidas 2 personas por presuntamente operar secuestros y extorsiones para una célula delictiva. Elementos del ejército destruyeron 350 plantíos de amapola y marihuana en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero. Por otra parte, elementos del ejército localizaron 32 tomas clandestinas en 5 entidades y recuperaron más de 78,000 litros de hidrocarburo en Tabasco y Guanajuato. Punto de referencia. Y bueno, es momento de leer algunas de sus respuestas que nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Muy importante que compartan su opinión con nosotros. ¿Consideran que los espacios públicos en su comunidad son accesibles para personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, Cris Guerra nos dice que no. Faltan rampas en las escuelas, en las universidades, no hay letreros en braille, aún falta mucho, hay interés, pero aún falta mucho. Muchas gracias, Cris, por esta aportación que nos haces. Bárbara Mondragón lo que comenta es que la calle no es apta para ningún tipo de peatón. Las calles están adaptadas para los carros, no para el transeúnte en general. Tiene mucha razón.
Paula López de Anda no considera que los espacios estén accesibles. En Aguascalientes ella nos habla o nos escribe más bien desde allá. Nuestra capital está con pocas, casi nulas medidas para que se pueda transitar con facilidad a personas con alguna discapacidad física. En el caso de Pablo Hernández, que también lo hace a través de Facebook, también considera que no son accesibles los espacios porque son muy pocos los que hay, generalmente mal construido y trazados o sin ningún mantenimiento. Almendra Avellana, muchas gracias por escribir. Algunos sí, a medias es lo que ella considera, otros no. Falta más información sobre los tipos de discapacidad, ya que una rampa no es suficiente, aunque algunos creen que sí. Y vamos a revisar ahora las respuestas que ustedes dieron en X, en esta encuesta que hacemos ya con algunas respuestas pues que ustedes puedan contestar. Y a lo mismo, si consideran que los espacios públicos en su comunidad son accesibles para personas con discapacidad, 0% contestó que sí, nadie. El no fue para el 79.2%, consideran que no hay espacios accesibles. En algunas partes el 20.8%, algunas discapacidades. En total fueron 24 votos. Muchísimas gracias por compartir su opinión y también por votar en nuestra encuesta. Pues así llegamos al final, Guadalupe. Ya nos compartieron su opinión. Gracias por su participación. A lo largo de la tarde tendremos otra pregunta. Agradecemos a Karen Kane y a Robert por el vestuario. Nos vamos hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Que tengan un excelente martes. Buen día.